Y quiero que me acompañen todos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, todavía no vamos a leer el texto, sino que quiero que continuemos precisamente con la serie que tenemos ya de hace varios meses respecto a Apocalipsis. Y si usted nos visita por primera vez, decirle de que estamos predicando Apocalipsis, un libro de mucho consuelo para la iglesia, y que ya estamos por el capítulo 11. De hecho, el título del sermón de esta mañana es Tu dolor no reina, Cristo lo hace, hablando de la séptima trompeta. Es lo que toca ver este día, la séptima trompeta. Una de las ironías más dolorosas para el cristiano es la injusticia. De hecho, actualmente, aunque somos cristianos y aunque buscamos del Señor, lo amamos a Él y confiamos en sus promesas, no podemos negar que la injusticia es de las cosas que más sufre el cristiano. Actualmente, digo, al día de hoy, febrero, 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre algún tipo de persecución. Algunos sufren restricciones de que no pueden, porque son marginados socialmente, son marginados económicamente, por sobre todo en países musulmanes, donde no se les permite comprar comida porque son cristianos. Otros son intimidados. No voy a contar la experiencia hoy, pero ya, por ejemplo, en mi familia ya comenzamos a ser intimidados por los islámicos de este país. Supongo que porque en los 2 últimos sermones he dicho que el Islam es una religión, obviamente, fundada por Satanás, que Alá es un demonio y que obviamente las enseñanzas son satánicas, y lo voy a seguir diciendo. Obviamente, porque todo aquel que niegue que Jesucristo vino en carne, ese es un demonio, dice la Escritura, y ellos lo niegan, ¿verdad? Que el Hijo vino en carne. Entonces, esa es y no lo voy a contar ahora, pero fue increíble lo que nos pasó a nosotros. Y de hecho, los pastores no les he contado aún, ya les voy a contar. Y fue el domingo pasado, ya unas horas después del sermón. Pero bueno, en países musulmanes han sido así. Hay mucha persecución, intimidación. También sufren maltratos. Nuestros hermanos también sufren violencia e incluso otros sufren la muerte. Y sin embargo, aunque eso sucede así, y la injusticia es algo terrible para nosotros, realmente la Escritura ya nos ha advertido a nosotros, los hijos de Dios, sobre eso. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, con suma claridad dice: si ves opresión del pobre y perversión del derecho y de la justicia, no te maravilles, no te sorprendas eso, que no te sorprenda. De hecho, quizás la ironía más profunda en todo esto es que cuando nosotros vemos la Biblia, descubrimos, se nos enseña que la razón por la cual tú y yo sufrimos en este mundo como cristianos es porque el reino de Cristo ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido consumado. Si algo vamos a ver nosotros en el texto de esta mañana, es que la razón por la cual nosotros los cristianos sufrimos es porque Cristo ya reina. Cristo ya comenzó a reinar. Estamos en el reino de Dios, pero todavía no ha sido consumado. Él todavía está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora, pero en este momento, en el momento en que nosotros sufrimos, surge una pregunta legítima. Y la pregunta en los cristianos es: si Dios reina, ¿por qué las naciones parecen triunfar y la iglesia parece sufrir? O tal vez la pregunta sería, cambiándola un poco, al ver nuestra vida, al ver el sufrimiento, ¿quién gobierna realmente la historia? Pues bien, esa pregunta no es una pregunta de hoy, no es una pregunta realmente moderna. De hecho, es la misma pregunta que los mártires en el capítulo 6 de Apocalipsis le preguntan a Dios. Los mártires cristianos le preguntan a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Es exactamente la misma pregunta. Es hasta cuándo, es quién está gobernando, Señor. ¿Cuándo tú nos vas a hacer justicia? Porque una de las grandes ironías, como les dije al inicio, que enfrentamos los cristianos es la injusticia. Lo interesante es que la respuesta de Dios a este clamor de los mártires cristianos que han estado muriendo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, la respuesta de Dios no es el silencio, sino que la respuesta de Dios son las 7 trompetas.
De hecho, cuando nosotros vemos en Apocalipsis 8 la introducción de las trompetas, se nos dice, recordemos cómo inicia el 8, se nos dice que las oraciones de los santos, estas oraciones, la de estos mártires, el ángel las sube al cielo y que en ese momento el ángel toma el fuego del altar y lo arroja a la tierra con furia. En ese momento que sucede eso, las trompetas comienzan a sonar. Es decir, la respuesta de Dios a la injusticia vivida por los cristianos en la tierra son las trompetas. Ahora, ¿qué son las trompetas? Vimos que las trompetas son símbolos de los juicios de Dios enviados a la tierra contra los incrédulos. Y son juicios que Dios ha estado enviando desde la primera venida de Cristo y seguirá enviando hasta la segunda venida de Cristo. Son juicios temporales en diferentes partes del mundo que es hacia los incrédulos. Ahora, lo interesante cuando comenzamos a ver las trompetas, y es que aunque nosotros, hermanos, según cuando predicamos de los sellos, aunque nosotros estamos ya sellados por el Cordero y estamos protegidos espiritualmente de cualquier peligro espiritual de estos juicios, de estas trompetas, tenemos que entender que nosotros seguimos sufriendo sus efectos físicamente. Nosotros no sufrimos espiritualmente los efectos de los juicios, pero algunas veces sí los podemos sufrir físicamente y muchas veces la ira del mundo la tenemos que sufrir, porque recordemos que en la Biblia las trompetas tienen principalmente dos grandes significados. Hay unos más, pero principalmente dos en el Antiguo Testamento. Uno, anuncian juicio, y dos, anuncian la victoria del Señor. Por ejemplo, nosotros vemos esto que por eso cuando hablamos de trompetas aquí en Apocalipsis, las trompetas muestran el patrón de las plagas de Egipto y de las trompetas de Jericó. De las plagas de Egipto, porque ahí podemos ver de que así como Dios envió plagas, no para que Faraón se arrepintiera, porque ese nunca fue el objetivo de las plagas. No era para que él se arrepintiera, era para que su corazón se endureciera más, de tal manera que no dejara ir al pueblo. ¿Por qué quería hacer Dios eso? Bueno, porque la gloria tenía que ser de él. La liberación del pueblo no tenía que ir por acuerdo de Faraón, porque entonces la gloria habría sido por un edicto de Faraón. No, Dios se tenía que llevar la gloria. Y lo que hace es endurecer el corazón de él, y Dios lo libra con mano poderosa a su pueblo. Y es lo mismo que vemos nosotros en Jericó. Cuando suenan las trompetas, no es para decirle, prepárense niños, arrepiéntanse. No, las trompetas es para ellos simplemente saber que el juicio está presente y que es inevitable sobre ellos. No era para arrepentimiento. Entonces lo que vemos nosotros aquí es que lo mismo sucede. En las trompetas, si bien es cierto, Dios sí da la oportunidad de arrepentimiento, pero lo que vemos es que precisamente la razón por la cual Dios va a tomar venganza de nosotros contra las naciones va a ser porque estos juicios lo que hacen es endurecerlos y enfurecerlos más, no solamente contra Dios, sino que contra nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje de las trompetas, de Dios a través de las trompetas para nosotros, la iglesia? Lo que Dios nos quiere enseñar con las 7 trompetas es la victoria irónica en la cual usted y yo tenemos que caminar. Al inicio le dije, una de las grandes ironías del cristiano es la injusticia. Pues bien, Dios quiere que tengamos una victoria irónica. ¿Cómo así? El llamado de Dios a la iglesia a través de las 7 trompetas, hermanos, es que nosotros tenemos que permanecer fieles, tenemos que seguir sufriendo, tenemos que perseverar y tenemos que vencer. Es decir, la ironía es que nosotros vencemos a los que nos están haciendo sufrir, predicándoles y proclamándoles el evangelio mientras nos hacen sufrir. Esa es la ironía. La ironía no es que nosotros los vencemos con armas, con pistolas, con pegarles un coico, con lo que sea. No. Nosotros le ganamos permaneciendo fieles a Cristo y proclamando el evangelio, defendiendo la verdad, haciendo apología de la verdad. Por lo tanto, es en este contexto, ya hablando así, que llegamos a la 7ª trompeta. En la 7ª trompeta, hermanos, es bien peculiar. El texto es corto, porque aquí ya no hay más advertencias.
En la séptima trompeta no hay advertencia, simplemente se nos narra el final de la historia de la humanidad tal como la conocemos. Y es lo que veremos nosotros en Apocalipsis capítulo 11, del versículo 14 al versículo 19. Si cuando lo leamos, todavía no lo vamos a leer, vamos a ver que este pasaje nos muestra de manera simbólica el veredicto final de Dios sobre la historia de la humanidad. Y el veredicto de Dios es que Él reina. Él está reinando y va a reinar para siempre. Por lo tanto, este texto, hermanos, este texto fue escrito para reordenar el corazón y el pensamiento de una iglesia cansada de persecuciones, marginada. Y Dios manda a escribir esto a Juan para que la iglesia de aquel entonces levantara su mirada al cielo y recordara que la historia de ellos, pero también tu historia y mi historia hoy, no va a terminar en tragedia, no va a terminar en dolor, sino que va a terminar en gozo y en adoración a un Cristo reinante. Si algo nos va a enseñar este texto, hermanos, es que Jesús reina y reinará para siempre. Así que en este contexto, yo, en el tiempo que tengo, quiero enfocarme en esto, quiero convencerte de una verdad, y es que no desesperes, hermano. No desesperes. Jesús reina y su reino terminará en juicio, pero también en vindicación para ti. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar cuando estemos sufriendo. Ahora, este texto es muy bondadoso porque vemos claramente 4 verdades bien claramente expuestas en este texto. Y la primera de ellas, lo que vemos desde el inicio, hermanos, es cómo las huestes celestiales proclaman el reino, que el reino del mundo ahora es de Dios. Esto es el final de toda la historia humana. Veamos lo que dice Apocalipsis 11 del 14 al 19, dice así: el segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Resulta que lo primero que vemos es que aquella voz que comienza en el capítulo 11 hablando, esa misma voz del cielo, ahora le dice a Juan que el tercer ay ya está sobre la tierra. Este tercer ay es la séptima trompeta. Ahora, ¿qué sucede en la séptima trompeta? Bueno, lo que vemos al inicio es que las huestes del cielo abren su boca y anuncian una realidad que ya está decidida. No es que Dios lo está pensando, no es que tal vez va a suceder, no. Simplemente se anuncia una realidad ya decidida. Que el reino del mundo, ojo, del mundo, y no dice reinos, dice reino, está hablando del sistema. El reino del mundo ahora es de nuestro Señor y de Jesús. Y es impresionante porque no dice que va a llegar a ser, sino que es un aoristo, dice que ya ha sido transferido al Padre y al Hijo. Ahora, aquí es bien importante entender esto. Juan, porque si está en pasado, da la impresión como que a partir de este momento en la historia, en el plan de Dios, es que Él va a comenzar a reinar. No. Juan no está diciendo, hermanos, que Dios no está reinando ahorita y que va a comenzar a reinar hasta que esto suceda que estamos leyendo. No. Lo que estamos viendo simplemente es la consumación del reino mesiánico. Aquí es donde se consuma. Aquí es donde termina el reino mesiánico prometido desde el Antiguo Testamento. Y termina con la manifestación del reino de Dios eterno. Con un reino futuro, donde no solamente Cristo reina, sino el Padre reina. Por eso habla del Señor y de Jesús. Lo que estamos viendo, hermanos, es que no es que Dios no esté reinando. Es que aquí vemos la consumación del reino de Cristo cuando Él es proclamado públicamente que Él es Señor de todas las cosas. Y es que, hermanos, ¿sabe lo que estamos viendo aquí? Es que la Biblia nos enseña que va a haber un día en que toda rodilla que va a ser se doblará. ¿Ante quién? Ante Jesús. Y todos juntos, aún el que no quiera, toda rodilla se doblará de los cielos, de la tierra y ¿de dónde?
y debajo de la tierra, y todos van a declarar en esa exhibición pública de que Jesús es el Rey. ¿Qué van a tener que declarar? Aún a los que no quieran hacerlo, ¿qué es lo que van a declarar? Que Jesús es el Señor. Pues eso es lo que estamos leyendo aquí, exactamente aquí. Entonces, lo que estamos viendo en este texto, hermanos, es lo mismo que leímos en el séptimo sello y lo mismo que vamos a leer en la séptima copa más adelante. ¿El qué? El final de la historia. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el reino de Cristo, que ya fue inaugurado, nosotros estamos en el reino de Cristo, Él mora en nosotros, ha sido inaugurado. Lo que estamos viendo aquí es que está siendo consumado. Y por eso las huestes celestiales están celebrando esta consumación, y están celebrando que aquel dominio que se le había permitido a Satanás tener por todo este tiempo, ahora Dios lo toma. ¿Cómo? Exhibiendo públicamente a Jesús como el Rey sobre todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el alcance de este reino futuro, este reino de Dios? Pues ahí dice que reinará por los siglos de los siglos. Así que lo que está anunciando aquí, hermanos, es que la historia humana, hermanos, la historia humana actual, con toda la violencia que vemos, con todas las locuras que vemos, con toda su soberbia, con toda su pretensión, lo que este texto está mencionando es que la historia humana, con toda su violencia, su locura, su soberbia, su pretensión, va a terminar bajo un solo trono, no de un político, sino de Cristo Jesús, de Dios. Así se va a consumar la historia. Cristo gobernando, y todo ojo le verá. ¿Cuándo? En su segunda venida. Y esto es impresionante porque este pasaje es una alusión directa a Daniel 7. Recordemos que en Daniel 7 se nos enseña que una vez las naciones de la tierra todas han sido derrotadas, el anciano de días le entrega estas naciones al Hijo del Hombre para que las gobierne y reine sobre todas estas naciones ya vencidas eternamente para siempre. Lo que estamos viendo es esto. Ahora, una pregunta que hay que hacernos es, bueno, ¿y a mí, pastor, de qué me sirve saber esto hoy en el 2026? Qué bonito que las huestes celestiales van a cantar ese día. ¿De qué me sirve, hermanos? Para nuestros hermanos del primer siglo, perseguidos, marginados, acusados, esta proclamación es un gran consuelo. Porque para ellos Roma parecía eterna. El César parecía invencible y la iglesia parecía débil. Pero Dios les está diciendo que lo que ellos estaban viendo en el mundo, hermanos, que lo que ellos estaban viendo del reino del mundo, no es que estuviera avanzando. Es que lo que estamos viendo es que está siendo poco a poco reclamado por el Cordero. Y esa perspectiva que Dios está dando aquí, que es la perspectiva de Él, la perspectiva de Dios de cómo Él ve el mundo. Esa perspectiva de que lo que se ve no es que el reino del mundo está progresando ni avanzando, sino que está siendo poco a poco reclamado por el Cordero, es lo que nos tiene que a nosotros hacer vivir cada día con esperanza. Esa verdad es muy importante para nosotros hoy. ¿Sabe lo que está diciendo este texto de esta manera? Que tu historia personal, tu historia incluso y mi historia, no le pertenece a los poderosos de esta tierra o a los enemigos de Dios. Tu historia no le pertenece al médico que te acaba de decir que tienes cáncer. Tu historia no le pertenece al banco que te ha dicho que él te embargará. Tu historia no le pertenece a ese hombre que te ha dicho divorciémonos. No. Tu historia le pertenece al Cordero Inmolado, que ya reina sobre tu vida. Y aunque tú estés sufriendo, tu consuelo es saber que Él poco a poco, en medio del sufrimiento, está reclamando el reino del mundo para sí, para Él. Y eso tiene que traer consuelo para nosotros. Y es que la verdad es esta, hermanos: Jesús reina. Y en la consumación de su reino mesiánico,
Él tomará el reino del mundo públicamente y todo ojo lo verá que Él es Rey y Él es Señor para siempre. La segunda verdad que encontramos es la respuesta de la iglesia ante el canto de las huestes celestiales. Y lo que vemos que la respuesta de la iglesia ante el canto de estas huestes es a adorar a Dios también por la consumación del reino de Cristo. Veamos lo que sucede en versículos 16 al versículo 17 y dice: los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Aquí los 24 ancianos que representan, y no lo voy a explicar porque hay un sermón que hicimos solo de eso, los 24 ancianos que representan simbólicamente al pueblo redimido por Dios de todas las épocas, es decir, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, es decir, la iglesia. Lo que vemos aquí es que la iglesia, todos vamos a adorar a Dios. ¿Y por qué vamos a adorarlo? Porque Él ha comenzado a reinar con poder. Y por eso, porque Él ha comenzado a reinar con poder, es que por eso se le llama primero. Nota cómo la iglesia nombra quién es Dios. Y le llaman primero Señor Todopoderoso, que es un título de soberanía. Pero después, ojo con esto, hermano, pero en segundo lugar, lo sorprendente es cómo le llaman. ¿Cómo le vamos a llamar? Le llamamos el que eres y el que eras. El que eres y el que eras. ¿Por qué esa frase es importante, interesante? Bueno, porque 3 veces en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4, capítulo 1, versículo 8 y capítulo 4, versículo 8, 3 veces se ocupa la fórmula, hablando de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero aquí hay una variante significativa. Ya no dice que Él ha de venir. ¿Por qué? Porque aquí, en la 7ª trompeta, Él ya vino y ha tomado su gran poder y ha comenzado a reinar. Una vez más, esto no significa, hermanos, que Dios no reinaba antes. Aunque ahí diga comenzar a reinar, entendamos aquí ya vamos a entender la distinción. Lo que está diciendo es que ahora su reinado se ejerce sin oposición, sin mediación incluso, porque Cristo, quien es Rey, a este momento, Él ya venció a todos sus enemigos. A todos ya los puso por estrado de sus pies. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Juan ve que el reino de Jesús, llamado reino mesiánico, será consumado ¿con qué? Con la manifestación del reino de Dios, ya sin oposición, porque todos van a ser juzgados ya. Ya va a ser un reino sin enemigos. Y entonces aquí tenemos que ser, hermanos, de verdad, una distinción muy importante teológica, pero muy importante, porque el texto lo hace. Hay que hacer una distinción entre el reino del Mesías o el reino de Cristo ya inaugurado, en el cual ya estamos, y el reino de Dios futuro. El reino de Dios futuro, en donde el Padre y el Hijo gobiernan juntos. Precisamente de eso habla la 7ª trompeta. Y de hecho, hermanos, para entender esta distinción, quiero enseñarte el cumplimiento de esta 7ª trompeta. La 7ª trompeta es el cumplimiento de un texto que tú y yo hemos leído muchas veces y que nos trae claridad, porque claramente Dios mismo, Pablo, hace la distinción entre el reino mesiánico presente y el reino de Dios futuro en la segunda venida. Es 1 Corintios 15. Quiero que lean conmigo 1 Corintios 15, lo vamos a leer despacio del 23 al 28. 1 Corintios 15, 23, 20. Lo que vamos a leer, el cumplimiento de esto es la 7ª trompeta que estamos leyendo. Dice: pero cada uno en su debido orden. ¿Quién es cada uno? Bueno, aquí estamos hablando acerca de la resurrección. El tema en capítulo 15 es la resurrección. Y dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las
primicias. Ok. Luego, ¿quiénes van a resucitar? Los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, segunda venida. Ojo, ojo. ¿Qué va a pasar ese día en la segunda venida? Versículo 24. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar ese día? Cuando Él, es decir, Jesús, entregue el ¿qué? El reino. Su reino mesiánico al Dios y Padre. Y dice, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder, dice sus enemigos. Y da la razón, 25. Pues Cristo debe de reinar, Él está reinando. Pues Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que ha de ser eliminado es la muerte. 27. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, a Jesús, es evidente que se exceptúa a aquel, es decir, el Padre, que ha sometido a Él todas las cosas. Pero mira lo que dice luego Pablo. 28. Y cuando todo haya sido sometido a Él, ese es Jesús, perdón, al Padre, Jesús dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué, hermanos? Para que Dios sea todo en todo. El cumplimiento de esto es la séptima trompeta. Por eso es que vemos que cuando el reino del mesiánico es consumado, entonces se dice que la iglesia va a irrumpir en alabanza diciéndole, Señor, te damos gracias y te alabamos porque tu reino ha comenzado. Está hablando de este reino ya consumado de Cristo, pero el reino futuro, el reino de Dios, el Padre y el Hijo reinando juntos. Y todo el reino del mundo pasando bajo su gobierno ya sin enemigos. Hermanos, este texto de aquí de Pablo también distingue entre el reino de Dios y el reino mesiánico ya consumado. Ahora, una vez más, ¿de qué nos importa esto a nosotros hoy? Ve muchísimo. Porque este texto nos enseña, hermanos, que Jesús es el Rey, que su reino ya fue inaugurado, amén. Y sabemos que nosotros estamos en el reino de Cristo, en el reino mesiánico, que ya fue inaugurado, porque después de que Él resucitó, antes incluso de ascender al cielo, Él reunió a sus discípulos en el monte. Y en Mateo 28, 18, Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y ¿dónde más? En la tierra. Jesús ya está reinando. Él está reinando. Y eso es un consuelo para nosotros hoy. Porque significa, hermanos, que a pesar de que nosotros sufrimos, a pesar de que estamos viendo injusticias, eso no significa que Dios está perdiendo el control. Dios no llega tarde. Dios no está improvisando en tu vida. Él está reinando. Y Él está poco a poco sometiendo bajo sus pies todo. Él poco a poco está reclamando el mundo como suyo. Ya es de Él. Ya es de Él. Este texto nos enseña, hermanos, que Jesús reina con paciencia redentora hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y entonces sí, ahí viene el juicio final. Lo que estamos leyendo, la séptima trompeta. Ese día, hermanos, la séptima trompeta, el día del juicio final, será un terror para los inconversos, un terror para los paganos, un terror para todos aquellos que han negado a Cristo. Mas para nosotros los hijos de Dios será un día, leamos el texto, de adoración. Ese día cantaremos al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús tomó ese juicio que estaba sobre nosotros. Él lo tomó y lo cargó en la cruz y pagó por nosotros. Y ahora nosotros, en lugar de enfrentar la ira de Dios, enfrentaremos las recompensas inmerecidas de Dios que hay en Cristo Jesús. Ese día, ciertamente el pagano, el ignorante, aquel que ha rechazado a Cristo, será el peor día de su vida. Será un día de vergüenza y de terror, pero nosotros de alabanza, en donde le diremos que Él sea bendito por siempre al Dios Todopoderoso, el que era y el que es, porque Él ha tomado el reino del mundo y Él ha comenzado a reinar juntamente con Jesús. Hermanos, qué maravilloso. Ahora bien, pero la pregunta que surge es,
cómo ese reino de Dios o cómo la consumación del reino de Cristo se va a manifestar en aquel día. Pues bien, hay dos elementos en que se manifiesta este reino en ese día. El día del juicio final o la séptima trompeta. Y es el juicio con el juicio final sobre las naciones y la vindicación de la iglesia entregándole las recompensas a usted y a mí. Quiero que leamos eso del versículo 18 en adelante. Dice: las naciones, veamos qué es lo que sucedió cuando ven todos a Jesús ya reinando. Ya, todos. Las naciones se enfurecieron. Y luego dice: y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, pero a la vez, a la par de eso, y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo va a reaccionar el mundo? El mundo, no la iglesia, el mundo, al ver a Jesús como rey. Se enfurecerán contra Dios. Se enfurecerán contra Dios y contra su pueblo, pero ¿sabe qué va a ocurrir? Que Dios los juzgará con una ira divina y justa. Precisamente por eso sabemos que está hablando del juicio final, porque en Apocalipsis, cada vez que se habla de la ira de Dios manifestada, todas las veces se refiere al día del juicio final. Y por eso es que luego por eso es que luego dice: y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Esa frase confirma que es el día del juicio final. ¿Por qué? Porque nota, no dice el texto: llegó un tiempo. No, dice: llegó ¿qué? El tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo fijado por Dios desde la eternidad. Resulta que este tiempo que estamos leyendo aquí, es el tiempo que los mártires en el capítulo 6 le están preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? Es tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor, nos hará justicia? Y resulta que este día, en el día del juicio final, la séptima trompeta, es el tiempo en que Dios va a responder las oraciones de estos mártires. Hermanos, la respuesta de Dios entonces será el juicio final. Un juicio que será justo. ¿Por qué? Leemos al final del versículo. ¿Por qué? Porque resulta que estas naciones destruyeron la tierra. Ahora, ojo, esta frase no significa que van a cavar y cavar y que van a destruir bombas atómicas. No. Destruir la tierra, este es un versículo que aparece en referencia a Babilonia en Jeremías capítulo 51, versículo 25. En donde se dice, Dios le dice a Babilonia: por cuanto ha destruido a los hijos de Dios, Dios lo va a destruir a Babilonia. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es el juicio final. La séptima trompeta, este reino de Dios, en la consumación del reino mesiánico de Cristo, este reino se va a manifestar en primer lugar con el juicio final contra las naciones. Pero a la par, a su vez, Dios va a vindicar a nosotros, sus hijos. Hermanos, qué alegría que ese día también Dios nos va a vindicar. También nosotros. Aquí es el día del cumplimiento, donde dice que un día todo ojo verá lo que realmente nosotros somos, porque hoy no se nota lo que somos. Para el mundo nosotros somos un chiste, somos locos, somos estúpidos por creer en el mensaje de una cruz, de un Dios crucificado y muerto. Mas no saben que Él está resucitado y no les ha iluminado el evangelio en la mente de ellos. Pero va a haber un día en que ellos se van a dar cuenta que nosotros somos hijos de Dios. Ese día es este. A la par del juicio, resulta que Dios va a vindicar a quienes. Y ahí dice: a todos. Y dice: siervos. ¿Cuántos de aquí son siervos del Señor? Profetas. Santos. ¿Cuántos son aquí santos del Señor? Y luego dice: los que temen su nombre, pequeños, con poca fe, o grandes, titanes de la fe. No importa el tamaño de tu fe, si eres hijo de Dios, tú estás en esta lista. Y dice que ese día todos serán recompensados, ¿sí? Tú y yo seremos recompensados. Nadie queda fuera, nadie es olvidado, nadie es rezagado. Aún el más pequeño de los cristianos, como el más grande titánico de los cristianos, este día recibirá su recompensa.
Ahora, ¿qué significa este texto para ti y para mí hoy? ¿Sabes qué significa? Que el sufrimiento que tienes hoy no es invisible para Dios. Que cuando tú estás llorando, Él llora contigo y Él ve tu llanto. Él lo conoce. Y te ama, hermano y hermana. Jesús te ama. Y yo sé que algunas veces tú te vas a sentir solo. Y sientes que estás luchando con el problema que estás enfrentando tú solo o tú sola. Y el sentimiento es eso, el sentimiento real, yo no digo que es irreal, el sentimiento real es como que estás solo, pero este texto te dice que no estás solo, tu sufrimiento no es invisible para Dios. Él te ama y Él está ahí contigo, soportando ahí contigo, ministrando tu alma. ¿Por qué? Porque Él es tu Rey. ¿Sabes cuál es la función principal del Rey? Porque ese es un oficio de Cristo. Es protección. Es proteger a su pueblo. Este texto nos dice a ti y a mí que aunque estás sufriendo, Dios está gobernando tu vida en medio de ese sufrimiento. ¿Y sabes qué? Esta escena también, esta escena entre el juicio final de Dios contra los impíos y la premiación o la recompensa de Dios sobre los justos, sobre nosotros, es el cumplimiento, la séptima trompeta es el cumplimiento de otro texto que conocemos muy bien, Segunda de Tesalonicenses 1, que no lo voy a leer todo porque es bastante largo todo el capítulo, pero quiero leer nada más algunos versículos para que veamos la relación de la séptima trompeta con este texto porque es el cumplimiento. Dice Segunda de Tesalonicenses 1, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Ahí habla del juicio final. Para que sean considerados dignos del reino de Dios. Es decir, aquí mismo está diciendo que en el día del juicio final está el reino de Dios. Y dice, por el cual en verdad están sufriendo hoy. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Y después de esto, de hecho, dice que también seamos recompensados por nuestro sufrimiento. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir eso? Versículo 10. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado, revelación pública, entre todos los que han creído. Este texto habla de juicio y recompensas. Habla de juicio final y segunda venida, el mismo evento, el mismo día. Hermanos, ¿de qué nos sirve también entender esto? Nos ayuda a entender por qué recibimos recompensas. Nosotros no vamos a recibir recompensas por nuestras propias obras, sino que porque el juicio contra nosotros que tú y yo merecemos por nuestros pecados ya cayó sobre Cristo en la cruz. Y por eso vamos a recibir recompensas, no por nosotros, sino por la obra de Cristo, porque Él reina. Amén. Ahora, si para nosotros esta es una buena noticia, que lo que será terror para los impíos, para nosotros será un día glorioso de adoración a Dios, ¿qué nos garantiza esta entrada al reino? ¿Qué nos garantiza que ese día realmente vendrá? Pues bien, es interesante que luego de ver aquí mismo en Apocalipsis 11, después de que Dios nos muestra lo que Él va a pagarle a los injustos y luego a nosotros, Él nos da una garantía de que este reino de Dios prometido es verdadero, es fiel y es irreversible. Y me refiero al versículo 19. Termina el capítulo 11 diciendo que el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, obviamente para todos. Y luego dice, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Hermanos, este versículo sella todo el pasaje que estamos predicando esta mañana. Si te das cuenta, este versículo 19 ya no añade una información nueva, está confirmando todo lo anterior, pero con una imagen
una imagen llena de un significado bíblico impresionante. El templo abierto y el arca presente para nosotros. Y que tenemos que recordar, hermanos, que el arca era un símbolo máximo del pacto de Dios con su pueblo. Dentro del arca estaba la ley, estaba sobre el profesor se rociaba la sangre, y ahí se manifestaba la presencia de Dios. No olvide eso nunca con el arca. La ley que declara nuestro pecado, la ley contra la cual nosotros pecamos, la sangre que cubre y la presencia de Dios. De hecho, tenemos que recordar que durante siglos el arca estuvo oculta. El arca fue inaccesible, fue temida. Recordemos que solo el sumo sacerdote podía entrar al arca, al lugar del arca, al lugar santísimo, una vez al año podía acercarse. Y si él no se purificaba debidamente, ¿qué le sucedía al sacerdote? Moría. Pero resulta que ahora Juan, cuando ve que Cristo toma el reino del mundo, ya sin enemigos, porque los ha vencido, lo toma para él, toma el reino y va a manifestar su reino, juzgando a sus enemigos ya vencidos y premiando a sus hijos. Él ve que el resultado de eso es el templo abierto, y un templo que ya no tiene velo, y que inmediatamente se abren las puertas, está el arca, ya para nosotros, ya para la iglesia, ya para todos nosotros. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, de que Dios al día de hoy, Él no ha olvidado el pacto que Él ha hecho contigo. Él no ha olvidado su pacto con nosotros. Él no ha olvidado que su juicio final no contradice para nada su fidelidad, sino que confirma su fidelidad. Hermanos, este texto nos enseña que tanto el juicio final como la recompensa eterna demostrará que el pacto ha sido cumplido. La sangre de Cristo ha sido aceptada y el acceso eterno a la presencia de Dios ya está abierto para nosotros, sus hijos. Pero no así para aquellos que rechazaron a Cristo en este mundo. Porque lo que ellos encontrarán son truenos, son rayos, son estruendos y un terremoto. Y cada vez que aparece la palabra terremoto en Apocalipsis es juicio. ¿Qué significa eso para nosotros? No para nosotros, para algunos de los que están entre nosotros hoy en esta mañana. Que si tú has venido a esta iglesia y tú no tienes a Cristo, quiero que sepas que no tienes refugio contra estos truenos y contra este terremoto. Porque la Biblia nos enseña que todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Todos nosotros nacemos bajo condenación. Y precisamente porque estamos bajo condenación, lo que el texto nos enseña, que la única puerta al templo, la única puerta a la presencia eterna de Dios, la única puerta al cielo y la única puerta a la salvación es Cristo Jesús. Solo su sangre sobre el arca te va a evitar el juicio final que está aquí. Por lo tanto, si tú has venido esta mañana y te has jactado por años de no creer en Cristo, o estás aquí porque te han obligado casi, o porque tú has venido simplemente por religión, el llamado es bien claro. Mientras el templo aún está abierto y mientras la séptima trompeta no suene, arrepiéntete. Arrepiéntete de todos tus pecados y crees que Jesús, el Cordero, fue a la cruz cargando tus pecados y resucitó al tercer día. Arrepiéntete. Ahora, algunos pudieran preguntar, pastor, me gusta este texto, pero ¿y qué? ¿Y qué para mí entender esto hoy? Porque mire, pastor, yo ya aprendí, soy inteligente, pastor. Hoy he aprendido que Cristo está reinando, que cuando venga por segunda vez su reino será consumado, que en ese momento el reino del mundo pasa al Padre y al Hijo. El Hijo le entrega el reino al Padre. Y el Señor y Jesús comienzan a reinar. He aprendido que ese reino se va a manifestar de manera inmediata con un juicio final contra ya los enemigos derrotados. Y va a haber recompensas
para nosotros los justos. Ya aprendí. Pero pastor, ¿de qué me sirve este mensaje hoy que estoy enfermo y a punto de morir? ¿De qué me sirve este mensaje si con mi esposa estamos a punto del divorcio? No tengo trabajo, pastor. Hay pobreza en mi familia. ¿De qué sirve este texto de la séptima trompeta a mi vida hoy, pastor? Sirve de mucho, hermano. Porque este texto nos está predicando que Dios es quien ya está reinando sobre tus problemas y tu dolor. Y que si bien, hermano, este texto no te quita el dolor, sí le quita al dolor, a tu dolor, el derecho de ser tu juez, tu rey y tu verdugo. A la madre soltera que está aquí, que lucha con la vergüenza de que la llamen madre soltera. A la madre soltera que lucha con sus miedos de que quién la va a ayudar cuando las canas cubran tu cabeza. Ciertamente este texto no te dice no llores, sino que este texto lo que te predica es que tu historia no terminó cuando tu esposo te dejó. La séptima trompeta te recuerda que el abandono del papá de tu hijo no reina. La vergüenza de ser etiquetada madre soltera no te gobierna. Y que la injusticia que vives cada día no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene Cristo sobre tu vida. A la mujer que está aquí o a los hombres cuya esposa lo ha dejado, o a la mujer que está aquí cuyo esposo lo ha dejado por otra, ese hombre, este texto te enseña que ese hombre no es el rey de tu historia, mujer. Y que la decisión de él que destruyó tu vida y que te avergonzó públicamente tampoco es el veredicto final sobre tu identidad. Este texto te enseña que por cuanto Jesús es tu redentor, tú no estás sola. Jesús te ve cada noche. Él enjuaga cada lágrima. Él está contigo en cada noche de miedo. Cuando de verdad estás sola y dices, ¿yo qué hago? No tengo quien me defienda. Este texto te enseña que Jesús es el que reina sobre tu vida. Aquel que está aquí luchando con la pobreza. Este texto claramente no te promete riqueza, pero ¿sabes qué te promete? Dignidad eterna. ¿Ya te diste cuenta que dice que Él va a recompensar, Dios va a recompensar a los pequeños y a los grandes? Ahí estás tú. Ahí estás tú. Tu valor no depende de lo que tú tengas. Tu valor no depende de lo que tú poseas. Depende de Cristo y su obra en ti. Así que mi hermano, mi hermana, a ti que tú llegas cansado a tu casa después del trabajo, a ti que llegas frustrado, con cargas, este texto te recuerda que el mundo no te debe nada, pero que Dios no se ha olvidado de ti. Así que cada vez que en tu mente vengan las preguntas, ¿vale la pena seguir luchando? ¿Vale la pena vivir en Cristo? La respuesta que te da este texto es sí, vale la pena, porque Él reina, pronto te va a recompensar. A los que tienen problemas matrimoniales que están aquí, este texto claramente no te dice, arréglense. O ¿saben qué? Salgan los viernes otra vez como que fueran novios para recuperar el matrimonio. No, este texto no te dice esas tonterías. Lo que sí te dice este texto es que ninguno de los dos es el juez que dicta el veredicto final sobre tu historia y sobre su historia juntos. Que ninguno de ustedes es el juez, sino que Cristo es el que reina sobre ustedes y por lo tanto, Cristo es el Salvador, no solamente de ambos, sino de tu matrimonio. Este texto les dice a los matrimonios en problemas que Jesús es el Rey justo y que lo que Dios ha unido, Él quiere que ningún hombre lo separe. Por lo tanto, Él les puede ayudar. Búsquenlo. Aquel cuyo pecado le avergüenza,
Este texto te dice, tú no eres lo que tú pecas. Tú le perteneces a Cristo, eres de Él. Eres hijo de Dios, eres siervo, eres profeta, eres santo. De los que temen el nombre, grande y pequeño, ese eres tú. Y que aún tus pecados, el peor de todos, no determina tu final de la vida. El que determina cómo tú vas a finalizar tu vida es Cristo Jesús. Aquel joven o aquella joven que está siendo bulleado en el colegio, en la universidad, tú no eres lo que los demás digan. Tú no eres. Ellos no tienen la última palabra. El bullying, lo que tú escuchas, no tiene la última palabra sobre tu vida. La palabra siempre la ha tenido Cristo. Siempre. Él determina quién tú eres. Él te levanta y Él te protege porque Él es tu Rey. Al que está enfermo, aquel que mi hermano y hermana que está enfermo esta mañana aquí, este texto te dice que tu enfermedad no es tu juez final. Es más, ni siquiera la muerte tiene la última palabra, sino es Dios quien juzga a los muertos. Puede ser que la enfermedad que tú tienes en este momento te ha quitado el control absoluto de cada día. Tal vez en la enfermedad que tienes ya te quitó cualquier posibilidad de hacer carrera. Tal vez tu enfermedad que tienes hoy ya te dejó sin futuro. Tal vez te quitó tu identidad. Pero este texto te entrega hoy, esta mañana, algo mucho mayor. Te entrega sentido, te entrega dignidad y una esperanza eterna. Porque este texto no responde, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me viene esta enfermedad? Sino que este texto te responde, ¿qué pasa, Señor? Si esta enfermedad me lleva a la muerte, ¿qué pasa si muero? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con mi esposo? Señor, ¿qué pasa si muero? Y la respuesta de este texto es, si tú estás en Cristo, hermano y hermana, tu muerte no es el final. Es la puerta al templo, a la verdadera vida en Cristo. Porque ni la muerte podrá robar tu herencia que ya tienes en Cristo Jesús. Este texto no predica cómo dejar de sufrir. Este texto predica quién reina mi vida mientras sufrimos. Y la respuesta del cielo y la respuesta de la iglesia cantando es clara e inamovible. Dios es el que reina. Por eso la historia, tu historia como cristiano, como hombre y como mujer, y mi historia no va a terminar en tragedia. No, hermanos. Va a terminar en adoración. Nuestra vida va a terminar adorando al Cordero inmolado, a nuestro Redentor. Ese es el final de la historia de Javier Domínguez. Ese es el final de la historia de Geraldina y de cada uno de mis hijos. El final de la historia no está determinado por nada ni nadie en este mundo. El alfa de mi vida es Cristo. Y por lo tanto la omega de mi vida va a ser Cristo. No importa lo que yo sufra. No importa lo que se me sea quitado, lo que se me dé. Nada determina el final de mi vida. Mi historia no termina con lo que estoy viendo. Mi historia termina adorando a mi Redentor. Y por eso tu sufrimiento no es el último capítulo de tu vida, ni tu enfermedad. Tu último capítulo es este, entrando al templo y al arca, porque Cristo, tu Redentor, está reinando. Así que, iglesia, adora, no desesperes. Jesús reina y su reino pronto se consumará en juicio y en vindicación para ti. Vamos a orar.